Bueno, comenzando el evento, vamos a presentar a la doctora Angélica Flores. Ella es médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgica del Hospital Centro Médico Naval. También es médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Centenario Peruano-Japonés. El tema que nos va a tocar la doctora es biomarcadores en la Unidad de Cuidados Intensivos. Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema que está muy relacionado con una de las principales causas de ingreso a nuestras unidades de cuidados intensivos, que es la sepsis. La sepsis, así como sus secuelas, son una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Es por eso que en estas últimas décadas se están aunando esfuerzos con la finalidad de poder ayudarnos a poder detectar más tempranamente esta patología. Es ahí donde los biomarcadores nos van a poder ayudar a poder determinar y poder tener un diagnóstico temprano y oportuno para nuestros pacientes. ¿Cómo definimos a los biomarcadores? Pues bien, son aquellas moléculas medibles en una muestra biológica de forma objetiva, sistemática y precisa, cuyos niveles se constituyen en indicadores de que un proceso es normal o patológico y sirven para monitorizar una respuesta al tratamiento. Los biomarcadores deben tener ciertas características. Por ejemplo, tener una temprana detección de la enfermedad, es decir, que deben ser capaces de ayudarnos a detectar la enfermedad incluso antes de que aparezcan los síntomas y signos clínicos típicos de la enfermedad. Ayudar en el diagnóstico de síndromes agudos y crónicos. Como sabemos, no todos los pacientes van a tener la misma clínica. Se ha visto que un 13% de los pacientes no van a tener los criterios de SIRS y esto obviamente los aleja de iniciar un tratamiento oportuno, aumentando su mortalidad. Estratificar el riesgo puede ayudar a predecir futuros resultados o efectos adversos. La principal complicación del paciente séptico es la falla renal. Tener un biomarcador que nos ayudaría a ver qué pacientes sépticos van a desarrollar falla renal también nos ayudarían en nuestro diagnóstico. Seleccionar la más adecuada terapia para cada paciente, en este caso, iniciar la terapia antibiótica temprana, monitorear la evolución de la enfermedad y respuesta a la terapia. Cuán importante sería tener un marcador que nos ayudara a poder ver si el tratamiento que estamos brindando a nuestro paciente es el correcto o no. Entonces, hay 3 requisitos muy importantes que debemos tener en cuenta en todo biomarcador. 1, que sea preciso y que tenga un costo aceptable, es decir, que sea capaz de ayudarnos a determinar que sí estamos ante una entidad determinada, que tenga una fuerte asociación con la enfermedad y que su medición nos debe ayudar a la toma de decisiones clínicas. Cuán importante para nosotros los médicos es poder tener una ayuda objetiva que nos pueda ayudar a conducir nuestro tratamiento. En este cuadro vamos a poder ver cuán importante es el tiempo con relación al diagnóstico de shock séptico. Mientras más yo me demore en iniciar la terapia antibiótica en un paciente, pues vamos a ver que la mortalidad aumenta. Por cada hora que yo dilate el inicio de mi tratamiento, aumenta un 10% la mortalidad. Pacientes con más de 36 horas a quienes no les brindé un tratamiento oportuno, esta mortalidad puede llegar hasta el 100%. La fisiopatología de la sepsis ha sido ampliamente estudiada y sí, se ha determinado que no todas las personas van a tener la misma respuesta fisiológica ante esta amenaza inflamatoria. Hay patrones moleculares asociados tanto al patógeno como al daño, los cuales van a desencadenar una respuesta no solamente a nivel del complemento, sino también a nivel del sistema de coagulación, a nivel del endotelio y a nivel de las diferentes células, leucocitos, macrófagos. Todos ellos van a terminar expresando una serie de proteínas reactivas o también llamadas citoquinas, que son aquí donde van a intervenir los biomarcadores y su expresión en determinados tejidos van a terminar por resultando el efecto que va a tener este patógeno entre la enfermedad. Algunos ejemplos de biomarcadores. Dentro de los más utilizados, pues tenemos a las proteínas de la fase aguda. Procalcitonina y proteína C reactiva son los biomarcadores más utilizados. Citoquinas, la interleuquina 6,
la interleuquina más importante en la inflamación. Estos últimos que están teniendo bastante auge, como son los marcadores de la superficie endotelial. La glicoproteína es parte soluble de la CD14, la presepsina, es un marcador muy específico que se ha visto que no solamente ayuda en un diagnóstico temprano, sino que también sus valores están relacionados con una disminución de la mortalidad. El lactato es un marcador de hipoperfusión tisular y se ha visto que en los pacientes sépticos con valores mayores de 4 milimoles por litro son los que van a tener un mayor riesgo de mortalidad. Sin embargo, el lactato no es específico de la sepsis porque, como sabemos, está también alto en muchas otras patologías. Algo que sí nos ayuda en sepsis es la clearance del lactato, es decir, ver cómo este valor va a ir disminuyendo en el transcurso de las horas y así poder tener una mejor visión de si mi paciente responderá o no al tratamiento instaurado. En esta gráfica podemos ver cómo los pacientes que no tuvieron shock, es decir, estaban con sepsis o sepsis severa y que tuvieron niveles altos de lactato, se correlacionaron hasta con un 30% de mortalidad. Sin embargo, aquellos pacientes que sí estuvieron en shock séptico y que tuvieron niveles elevados, mayores de 4 de lactato, esta mortalidad llegó hasta el 50%. Otro biomarcador estudiado es la proteína C reactiva. Esta es sintetizada a nivel de los hepatocitos y estimulada por citoquinas en respuesta a la infección o inflamación tisular. Sin embargo, también la proteína C reactiva no es exclusiva de sepsis, está también alta en otros procesos inflamatorios, como son pacientes quemados, pancreatitis aguda, pacientes posoperados. Sus niveles también van a disminuir rápidamente tras la disolución de la infección. En este gráfico podemos ver aquellos pacientes que estuvieron en un problema séptico y cómo a nivel de los días estos niveles fueron disminuyendo en aquellos que sobrevivieron, más en aquellos que aún continuaban con niveles altos y no disminuyeron en el transcurso del día, se relacionó con mayor mortalidad. La procalcitonina es quizás el biomarcador más estudiado con relación a sepsis. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que es el más sensible y específico para esta patología. Es un polipéptido de 116 aminoácidos precursor de la calcitonina. Y no solamente nos va a ayudar en el diagnóstico precoz de la infección bacteriana, sino que también nos puede ayudar a poder determinar cuándo iniciar un tratamiento antibiótico y también cuándo terminarlo. Por ejemplo, valores que estén mayores de 1 microgramo por litro es un fuerte determinante para poder iniciar tratamiento. ¿Y hasta cuándo continuar mi tratamiento antibiótico? Que es una constante interrogante entre nosotros. Puedo guiarme de la procalcitonina si estos valores empezaron a disminuir menos de 0,25 o disminuyeron menos del 80% con respecto a mi valor inicial, ya es un indicativo para poder suspender mi terapia antibiótica. Pero si por el contrario, una vez que dosé mi procalcitonina y luego de instaurar el tratamiento, este valor sigue alto, más bien es un indicativo para que yo cambie mi terapia antibiótica. La procalcitonina, como hemos visto, está muy relacionada con problemas bacterianos. Sin embargo, cuando estamos ante problemas virales o problemas micóticos, no siempre nos van a dar valores altos, lo cual nos puede dar falsos valores negativos. El PCTQ es un método no invasivo para el dosaje de procalcitonina, en el cual mediante tiras que pueden estar así similares como el hemoglucotest, pongo mi gotita de sangre y rápidamente me puede marcar si este paciente tiene niveles positivos para procalcitonina. Si están positivos, puedo iniciar inmediatamente mi terapia antibiótica, incluso antes de que el paciente pueda tener los típicos síntomas de sepsis. Comparando estos últimos 3 marcadores, lactato, proteína C reactiva y procalcitonina, pues cierto, es la procalcitonina la que me va a gozar de mayor sensibilidad y especificidad. Y el lactato, obviamente, que es el menor. Nuevos biomarcadores. En el caso de la presepsina, que es un subtipo soluble de la glicoproteína CD14, este se va a expresar a nivel de la superficie de membrana de monocitos y macrófagos y es un marcador altamente específico para sepsis, ya que este va a intervenir en la fagocitosis bacteriana. Tiene un alto valor predictivo de mortalidad. Estudios correlacionan valores mayores a 1800, se correlacionan hasta con un 40% de mortalidad. En el caso de la presepsina, igualmente que estos marcadores rápidos para la procalcitonina se cuentan con sistemas rápidos que en 17 minutos también nos pueden brindar un valor positivo. Sin embargo, aún sus costos son muy altos.
Hablábamos de las complicaciones. El 30% de los pacientes críticos puede cursar con falla renal y de estos pacientes con falla renal hasta un 50% se asocia con mortalidad. Entonces, sí nos sería de gran ayuda contar con un biomarcador que nos podría ayudar a predecir qué pacientes sépticos van a desarrollar falla renal. Y es así que tenemos el estudio de este nuevo biomarcador que es el PENKIT. El PENKIT o la proencefalina A119-159 es un marcador sensible a la filtración de glomerular asociado a injuria renal aguda y pacientes con sepsis y también con falla cardíaca. En este estudio podemos ver cómo en los primeros días, aun incluso manteniendo niveles de creatinina normal y que después terminaron haciendo falla renal, el PENKIT fue dosado en las primeras horas mostrando resultados positivos y de esta manera teniendo un mayor seguimiento a aquellos pacientes que sí podían desarrollar falla renal en el transcurso de su enfermedad. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿son realmente útiles los biomarcadores? Como hemos visto, pues al momento todavía no tenemos un biomarcador ideal, es decir, aquel biomarcador que sea 100% específico y sensible para una determinada patología y que esté al alcance de todos. Sin embargo, como todo en medicina sigue en constante actualización, pues ahora ya hablamos de los marcadores moleculares, es decir, el polimorfismo genómico. Se ha visto que todos los individuos, por grupos étnicos o diferentes razas, pueden tener ciertas alteraciones en sus genomas, lo cual los va a condicionar a tener una respuesta diferente a la sepsis. Es ahí donde los estudios ahora se están enfocando para poder determinar cuáles son precisamente estas alteraciones a nivel de genoma, que ya sean por repetición de nucleótidos o por inclusión de nuevos nucleótidos, los cuales los pueden hacer predispuestos a tener respuestas más severas ante un paciente séptico. Entonces, ¿qué concluimos? Uno, que los biomarcadores sí nos van a ayudar a la toma de decisiones clínicas, pero ojo, no van a sustituir el criterio clínico. No tenemos un biomarcador que sea 100% específico para una determinada enfermedad. Por ende, existen estudios, más bien que por el contrario, están intentando aunar dosajes de 2 o 3 marcadores y también derivarlos para ciertas patologías que nos puedan ayudar a un diagnóstico más oportuno. La procalcitonina es el biomarcador con mayor sensibilidad y especificidad para la sepsis. Y los biomarcadores moleculares pueden ser utilizados como potenciales marcadores para el diagnóstico y así como también para el pronóstico de sepsis. Gracias. La doctora Flores, en cuanto a los biomarcadores en infección, justamente para evitar lo que pasó con el BNP, con la troponina, el diagnóstico, ¿en qué patologías infecciosas específicas la ayuda diagnóstica de la PCT o la CRP puede ser beneficiosa? Y si digamos, este ajustar del diagnóstico inicial, le escuché decir que puede permitir incluso el fin de un tratamiento. Precisamente, tanto procalcitonina como proteína C reactiva, se ha visto que estos tienen una mayor especificidad, pero para infecciones bacterianas. Cuando estamos ante infecciones víricas o micóticas, pues muchas veces estos valores o son normales o incluso bajos dentro de los rangos establecidos. Entonces, esto ayudaría más bien a que dé falsos negativos y que no estuviéramos tratando realmente a un paciente séptico por un problema viral o micótico y perdiendo la oportunidad de haber iniciado un tratamiento antibiótico oportuno. Tengo una pregunta para la doctora Flores, es sobre costos, el impacto de los costos en el uso de los biomarcadores en un paciente crítico, si es que hay alguna referencia de estudios sobre ello. Pues sí, precisamente cuando hablábamos sobre las características o requisitos que debería contar un biomarcador, veíamos lo que es el costo, ¿no? Porque si vamos a tener un biomarcador debe ser de un costo accesible al cual pueda adquirir
todos los pacientes para ayudarnos a facilitar el diagnóstico. Sin embargo, muchos de los nuevos biomarcadores que están saliendo al mercado aún están con costos muy altos. Por ejemplo, en el caso de la preselectina o el kit que habíamos mencionado, todavía están en costos muy altos que incluso todavía, al menos aquí, no los tenemos. PCR y procalcitonina son un poco más accesibles, pero todavía están con costos elevados. Entonces, sí, haciendo un análisis, aún no están muy asequibles a la población, pero lo que sí se busca es lograr uno que tenga no solamente mayor especificidad, sino que también pueda tener un costo al cual puedan acceder y puedan tener uso fácilmente desde el departamento de emergencia.